Como muchos ya sabéis, el gran Lemmy, líder, vocalista y bajista de Motörhead, falleció el pasado 28 de diciembre en su casa de Los Ángeles, en California. No se nos ocurre mejor manera de homenajearle que contándoos algunas de sus mejores anécdotas con todo el cariño y respeto. Primera, en su 50 cumpleaños, Metallica fue a tocarle un concierto. Ya sabéis, es lo típico, es como cuando contratas a un mago para que alegre las fiestas de tu cumpleaños. No sé, es un detalle que él siempre agradeció. Segunda, Lemmy vivió un gran verano en el año 71. Fue tan grande, que ni él mismo se acuerda de nada de lo que ocurrió. Por eso fue tan grande. Tercera, además del rock, sus pasiones eran las tragaperras y el Jack Daniels. Es imposible no asociar esta marca al gran Lemmy. Su bar favorito está en Los Ángeles, se llama el Rainbow. Cuando el médico le prohibió tomar Jack Daniels, él se pasó al vodka con naranja, ya sabéis, por la vitamina C. Cuarta, Lemmy tuvo que elegir entre el rock y el matrimonio. Según él, un polvo duraba media hora, mientras que un conciertazo dura 1 hora y media. Así que la respuesta creo que está bastante clara. 5. Lemmy creía bastante en el potencial de las bandas emergentes. De hecho, salió en un videoclip de Airborne escribió una canción para Huntress y se llevó de gira a las Girl School. 6. Durante el 67, Lemmy fue parte del equipo de Jimi Hendrix, encargándose del transporte de equipos y del montaje. Además de hacer pública su admiración por este gran guitarrista, cuenta que fueron los 8 meses de gira en la que consumió el mejor ácido del mundo. Por aquella época era legal, claro. 7. Una especie de gusano marino fosilizado descubierto en Suecia en 2006, le llamaron Caloprion kilmisteri. Fue nombrado en honor a Lemmy Kilmister, que de hecho, bueno, fue gracias a un biólogo que era muy fan de la banda. 8. Era tan fan de los videojuegos que muchas de sus canciones salen en el Guitar Hero. Además, aparece como personaje del Brutal Legend y como voz en Scarface. Y esto no es todo. También tuvo su propio videojuego para el ordenador Amiga, que bueno, podéis ver a continuación, que fue diseñado por un desarrollador que también era muy fan de este grande. 9. Nuestro querido Lemmy protagonizó anécdotas sin quererlo. En el primer Rock in Rio en Madrid, cuando Motörhead actuaba, la presentadora dijo: bueno, aún no hemos hablado de la verruga, Lemmy. 10. No duda en salir en series o películas de cualquier rincón del planeta. Es mítico el capítulo de la serie de la televisión catalana Els Joves, donde Lemmy salió haciendo lo que más le gustaba, rockear. Per l'estació! Música! Aunque bueno, este no es el único ejemplo. También sale en películas como Return to Nukem High, donde hace de presidente de los Estados Unidos. Queridos y queridas Metalheads, hasta aquí llega este especial de Lemmy. Si tú conoces mucho más curiosidades sobre él y la banda, no dudes en ponerlo debajo de este vídeo en los comentarios. Comparte este vídeo, dale like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos como siempre aquí en Metalovisión.